Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por este momento que nos vuelves a permitir estar en tu presencia. Te ofrecemos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos olvidado de ti. Pero tu palabra está, Señor, permanece y ni una jota ni una tilde pasarán, Señor. Te agradecemos porque diariamente nos acompañas, nos permites realizar nuestro trabajo, pero sobre todo, Señor, porque pones el deseo de seguir adelante. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya estamos aquí y pues vamos a comenzar ya. ¿Para qué le hacemos tanto al cuento? Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del acerca del libro de Proverbios, capítulo 12, el versículo 25, que escrito está: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Nuestro Padre Eterno nos describe de forma resumida la carga a nuestro cuerpo en las siguientes emociones concentradas que abaten el corazón del hombre: la zozobra, la ansiedad, el desmayo, la fatiga, la angustia, la aflicción, el descontento, la tristeza, el miedo, la pesadumbre, el dolor, el desasosiego, la intranquilidad, la inquietud, la amargura, el tormento, el sinsabor, el tropiezo, la pesadumbre, la vaciedad, el pesar, el desconsuelo, la tribulación, el tormento, el sufrimiento, el agobio, la mentira y más. ¿Y ahora cómo lo evitamos? Obedeciendo lo que escrito está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Bueno, pues esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, y un muy buen versículo que nos inserta ahí en su comentario es de que nunca nos olvidemos de la palabra de Dios. Independientemente de que nosotros podamos o no podamos hacer el video, subimos el plan tanto en los grupos de Facebook como en el grupo de WhatsApp para que la leamos. Ese es el chiste, que la leamos y continuemos aprendiendo cada día más de nuestro Padre Todopoderoso. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión ya comenzamos con el con el segundo libro del libro de Crónicas. En este libro es una continuación del primer libro de Crónicas. Lo que podemos ver de ahí es que el libro de Crónicas guarda un paralelismo, por así decirlo, con el primer y segundo libro de los Reyes. Es decir, volvemos a leer todo lo que hicieron los reyes, pero solo de Judá. A Israel lo hace a un lado, ni siquiera lo toca. Este libro de Crónicas, bueno, recuerdan que les dijimos que anteriormente era un solo libro, no eran dos, lo partieron en dos para poder hacer un mejor estudio. Sin embargo, ¿cómo se llama? El libro de Crónicas era uno solo, y muchos eruditos e historiadores consideran que este libro fue escrito por el sacerdote Esdras. El libro que sigue ya lo estaremos leyendo. Este libro se centra mucho en el templo del Señor. En el templo del Señor y la apostasía que fue sucediendo de Judá, cómo se fueron alejando de Dios, cómo se fueron olvidando de Dios. Y vamos a ver 5 reyes que fueron los reformadores, los que trataron de quitar la idolatría de Israel y que nos volviéramos otra vez, bueno, que se volviera el pueblo de Israel al único Dios vivo y verdadero. Vemos que no fue suficiente. De hecho, este libro segundo de Crónicas cierra con el decreto de Ciro, con el cual permitía a los israelitas regresar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había dado. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Comenzamos con el capítulo 1 del segundo libro de Crónicas, y escrito está. Recuerden, nada más como colofón, recuerden que el primer libro de Crónicas cierra con la muerte de David. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor su Dios estaba con él y lo engrandecía sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto.
Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo del Señor, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos en la Cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así compraban por medio de ellas para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Capítulo 2 del segundo libro de Crónicas, escrito está: Pacto de Salomón con Hiram. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevaran cargas, y 80,000 hombres que cortaran en los montes, y 3,600 que los vigilaran. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándoles cedros para que edificaran para sí casa en que morara. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. He aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque el Señor amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa al Señor y casa para su reino. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí,
Asimismo, sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres péritos y con los de mi señor David tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Capítulo 3 del segundo libro de Crónicas, escrito está: Salomón edifica el templo. Comenzó a Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba en el frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura 120 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Un momento, por favor. Disculpen ustedes. Me quedé 20 coros y aquí está. Y el cuerpo mayor del edificio con casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Las 2 columnas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Con eso terminamos la lectura correspondiente del día lunes. Pues vemos aquí el inicio de la construcción del templo de Salomón. No va a ser así como tan detallado como lo vimos en los libros de Reyes, pero sí, otra vez, como les decía, todos los capítulos van a tocar, bueno, no todos, la gran mayoría de los capítulos van a tocar algo acerca del templo. ¿Por qué? Porque era importantísimo para los reyes de Judá el templo del Señor, porque a final de cuentas el templo de Dios había quedado en el reino de Judá, y todos los israelitas le habían dado la espalda al Señor y no subían a adorar como el Señor se los había mandado. Aquí, esto desde Reyes me llamó la atención, de que Salomón mandó a hacer 2 columnas de bronce, 2 columnas de bronce, a las cuales les puso nombre, y una se llamaba Jaquín y la otra se llamaba Boaz. Eso me llamó mucho la atención a mí,
porque dije, bueno, ¿y qué sentido tiene? ¿Por qué les puso ese nombre? Y ahí me tienen investigando cuál era el origen de esas palabras Jaquín y Boaz, y realmente son palabras hebreas que, bueno, del hebreo antiguo, que Salomón había puesto. El nombre de Jaquín significa que Dios establezca, y el nombre de Boaz significa en Dios está la fortaleza. No, por ahí hay grupos, sectas que quieren darle un significado esotérico, mágico, sobrenatural en el sentido de magia a esas dos columnas. Inclusive por ahí hay personas que dicen que están enterradas, no sé, que están enterradas, cuando vemos que ya leímos en Reyes que fueron destruidas y fundidas, que era tanto el bronce que ni siquiera lo podían contar. En realidad lo que está haciendo Salomón es reconocer la grandeza de Dios en la de Jaquín a mano derecha, que Dios establezca, y en Boaz a mano, y si es a mano derecha o mano izquierda, Jaquín, la mano derecha llamó Jaquín, que significa que Dios establezca, y a la izquierda Boaz, que significa en Dios está la fortaleza. Pero bueno, no es algo esotérico, no es algo mágico, no es algo sobrenatural en el sentido de hechicería o conocimientos ocultos. Simple y sencillamente es el nombre que se le ocurrió a Salomón ponerle a esas columnas. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 10 del Evangelio de Juan, y escrito está: parábola del redil. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor, volvió pues a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Con eso terminamos la lectura de la mitad del Evangelio de Juan, del capítulo 10. Y aquí vemos dos gran yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que escuchan su voz le siguen. El mismo Señor Jesucristo siempre nos refiere que todo el que viene a Él no lo echa fuera. Todos los que oyen su voz le seguirán. Todos aquellos que han sido llamados y dados por el Padre al Señor Jesús, le seguirán sin ningún contratiempo. Pero va a haber muchos de esas ovejas que no van a seguirlo. Simple y sencillamente se van a sentir atraídos un momento, simple y sencillamente van a seguir lo que les dice, pero a la primera de cambio se van a aburrir, se van a sentir decepcionados y se van a ir y le van a dar la espalda a nuestro Señor Jesús. Él es el que dice la voz,
y sus ovejas le siguen. De hecho, el Señor, el buen pastor, la puerta de las ovejas, son dos gran yo soy, la puerta y el gran pastor. El Señor Jesús dijo que vino por sus ovejas, las que se habían perdido. Recuerden que inclusive el Señor dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, también el Señor Jesús dice, yo vengo por otras ovejas que no son de mi redil, sino que simple y sencillamente las escogió Él para, por elección del Padre, para que pudiéramos ser salvos. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice. ¿Qué significa cuando habla de los asalariados? Todos aquellos falsos maestros, falsos profetas, que se aprovechan de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para hacer dinero, hacer riquezas. El mismo Señor Jesús le dice, ellos no se preocupan por las ovejas. ¿Por qué? Porque ni las conocen, simple y sencillamente son asalariados. ¿Qué es un asalariado? Es muy diferente cuando tú eres dueño de un negocio propio a cuando trabajas para alguien más. Cuando trabajas para alguien más, y no me digan que no, muchos de nosotros lo hemos hecho inclusive siendo cristianos, sabemos que si trabajamos para alguien más, pues todas las ganancias, la gran mayor parte de las ganancias, el esfuerzo que uno hace y todo eso, pues se lo va a llevar el patrón, aquella persona que nos contrató, y ese patrón poco le va a importar todo el esfuerzo que tú pusiste para poder tener eso que tú anhelas, o el patrón más bien la manera de enriquecerse más en estos días, ¿no? Ve la manera de enriquecerse, de obtener un gran lucro por medio de tu esfuerzo y trabajo. Sin embargo, cuando tú eres tu propio patrón, que tienes la oportunidad de ser tu propio jefe, tú te das cuenta que vas guardando todo, le echas ganas, sabes que tienes que trabajar mucho para poder aumentar tus posesiones, poder aumentar las cosas que tienes, darle una mejor vida a tu familia. Es entonces cuando te das cuenta de lo que es un asalariado a de lo que es un contratante, un patrón. Ajá, eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús pone como por ejemplo a los asalariados que no cuidan de sus ovejas. Aquí, miren, yo cuando me recibí al Señor Jesús, estaba yo en una iglesia grandísima, era una iglesia grandísima. Eran como 5 pastores. Pero realmente de esos 5 pastores solo 2 me conocieron. Los otros me conocieron de vista, pero los 2 pastores que me conocieron sí tenían cuidado de nosotros, pero los otros no, nunca se preocuparon por su iglesia. De hecho, los saludabas en la calle y ni te volteaban a ver. Ahora estamos en una iglesia muy ordenada, muy seguidora de la palabra, sin tantas cuestiones medio extrañas que hay ya ahora en las iglesias de hoy. Y es una iglesia pequeña, pero nos encanta porque el pastor te conoce, el pastor te pregunta, el pastor ve tu actitud. Ese es un buen pastor, aquel que te está cuidando. Nosotros mismos, todavía tengo muchachos con los que tengo contacto, cuando les dábamos recuperación de las adicciones por medio de la palabra de Dios. De hecho, 2 de ellos se estaban preparando para ser pastores cuando el Señor los mandó a llamar cuentas. Uno de ellos sigue con nosotros preparándose para ese llamado que Dios le está haciendo de evangelismo y pastorado. Y híjole, y le está poniendo todo en charolita de plata porque se está preparando. Tenemos otras personas a las que cuidamos, que inclusive pasa un tiempo, y si ellos no nos llaman, nosotros les llamamos para ver cómo están. Ese es el trabajo de un verdadero pastor. Tiene que cuidar de sus feligreses, tiene que cuidar de su gente. ¿Qué caso tiene que tengan una super iglesia grandísima si no van a enterarse de cómo va su congregación, qué problemas tienen? De hecho, muchos de nosotros no nos acercamos a los pastores porque simple y sencillamente muchas veces ellos pues no tienen el tiempo o tienen que seguir con la siguiente predicación. Sin embargo, los buenos pastores hasta te van a visitar a tu casa muchas veces cuando sabes que estás en problema, oran por ti y todo eso. Ese es un buen pastor. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando leamos el capítulo 17, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo no solo oró por los que estaban en ese momento, sino que oró por todos y cada uno de nosotros que decidimos aceptarlo. Nos vamos a dar cuenta cuando leamos el libro de Santiago que el Señor Jesús es nuestro abogado para delante de con el Padre, en el sentido de que cuando cometemos una transgresión o un pecado,
ahora sí, como dicen, sin querer corriendo o con pleno conocimiento de que lo que hacemos no le está agradando al Señor, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Ese es el buen pastor que cuida por sus ovejas. No hay otro nombre dado a los hombres, ¿cómo se llama? En el cual se pueda ser salvo. Esa es la puerta de la entrada al redil de nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta. No hay otra puerta, por más que diga la sabiduría popular, por más que diga la gente que hay puertas, que esto, que podemos abrir, que nosotros mismos podemos trascender. No, la palabra de Dios dice que Jesucristo es la puerta de las ovejas. Solamente por Él y por medio de Él se puede obtener la salvación que todos necesitamos. Pero bueno, hay unos que no la van a querer, hay unos que la van a rechazar, hay unos que la van a dejar. Bueno, pues ya estaremos viendo qué pasará con ellas. Bendito Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por mostrarnos tu verdad, por mostrarnos la verdad de tu palabra, por estar con nosotros diariamente, Señor, redarguyéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, proveyéndonos, Señor. Son tantas tus bendiciones que no nos damos cuenta y a veces renegamos de que nos faltan cosas cuando tú nos das más de lo que necesitamos. Te agradecemos, Señor, porque estás presente en toda batalla en nuestra vida, en las tribulaciones, Señor, en los sufrimientos. Tú estás con nosotros, sabemos que tú nos das la entereza para resistir todos estos ataques. Te pedimos, Señor, que alejes el mal de nuestras vidas, de nuestras casas, que resguardes nuestros hogares, Señor, que resguardes a nuestra familia, que las libres del mal, Señor, que nos permitas a nosotros como varones defendernos, pararnos y defender a nuestra familia de los ataques del mundo, que ninguna doctrina errada, Señor, que ninguna idea mundana penetre en nuestros hogares. Nosotros nos levantamos como atalayas, todos los varones, Señor, sobre todo para proteger a nuestra familia, porque debemos amar a nuestras esposas y a nuestra familia como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ellos. Te agradecemos, Señor, porque nos preparas diariamente para continuar en la batalla, para terminar la carrera, Señor, con la mirada puesta en ti. Te alabamos y te bendecimos en el preciosísimo nombre de mi Señor Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!